Entonces, el modelo, la NIF 10 es estados financieros consolidados, ¿no? Pero para entender este modelo tenemos que ver algunos conceptos. Y digamos, ¿cuándo se aplica? Pues se aplica pues, cuando, digamos, está en juego lo que se llama inversiones, ¿no? ¿Inversiones en qué? Normalmente inversiones en acciones. Entonces uno se puede preguntar, oye, ¿toda inversión en acciones se rige por la NIF 10? La respuesta es no. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, para entender las inversiones tenemos que distinguir tres conceptos, ¿no? Por ejemplo, un concepto de control, un concepto de influencia significativa y un concepto de control conjunto. ¿Qué cosa es control? Dice, cuando el inversor, ¿no? Digamos, para ponerlo en sencillo, el inversor es el que está comprando acciones de otra empresa, ¿no? Dice, cuando el inversor está expuesto o tiene derechos a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Dicho en otras palabras, el inversor, ¿para qué está expuesto? Dice, está expuesto, tiene derecho a rendimientos variables. ¿Qué son esos rendimientos variables? Puede ser los dividendos que va a recibir, puede ser el valor razonable de esas acciones si la venden en el mercado, ¿no? Y dice, por su implicación en la participada, es decir, que el inversor tiene un control porque influye en el accionar de la empresa, es decir, el control es porque este inversor es la voz cantante en esa empresa, es el que decide sobre las operaciones importantes de la empresa, ¿no? Puede decide sobre esas actividades, digamos, si decide bien, va a generar más utilidades y por lo tanto, al generar más utilidades, va a tener un mayor rendimiento a través de dividendos, ¿no? A eso se llama control, ¿no? ¿Y por qué es importante este concepto de control? Lo vamos a ver más adelante, que qué empresas se consolidan. Se consolida cuando el inversor, ¿no? El que ha comprado las acciones, tiene el control sobre la subsidiaria. Si no tiene control, entonces no puede consolidar, ¿no? Entonces, por eso es importante este concepto de control. Entonces, ¿a qué empresas tiene que consolidarse un estado financiero consolidados? Cuando el inversor tiene el control sobre las otras empresas. ¿Qué es influencia significativa? Dice, es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada sin llegar a tener el control ni el control conjunto. Es decir, acá el inversor no tiene control de la empresa, no es el mandamás de la empresa, tampoco tiene control conjunto, pero sí su inversión es importante. Y como es importante, tiene voz, ¿no? Para definir políticas financieras y operaciones de la empresa. Es decir, no es el que manda, pero sí influye en las operaciones importantes de la empresa. Cuando un inversor tiene influencia significativa, no consolida, lógicamente no consolida, pero sí tiene que contabilizar su inversión bajo un método. Ese método se llama el método de participación patrimonial, ¿no? Que lo vamos a ver en la NI 28. ¿Qué es control conjunto? Dice, es el reparto, el control, cuando totalmente decidido, de un acuerdo que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que componen el control. Es decir, ¿qué significa control conjunto? Que digamos, no hay uno que es la voz cantante, no hay uno que es el que manda, sino que ahí los que mandan son dos o tres, pero para mandar sobre esas actividades relevantes tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Es como, yo hago siempre una similitud, es como el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, cuando se tienen que tomar decisiones importantes, pues no lo deciden ni la esposa ni el esposo, sino se tienen que poner de acuerdo los dos, y sobre esa decisión importante deciden los dos, ¿no? Ese se llama control conjunto, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es una subsidiaria? Dice, una entidad que está controlada por otra entidad. Es decir, si tenemos que la empresa A es el inversor, ha comprado acciones de la empresa B, y con esa compra de acciones la empresa A controla a la empresa B, entonces la empresa B
será una subsidiaria. ¿Qué es una asociada? Es una entidad sobre la cual el inversor tiene una influencia significativa. Es decir, la empresa A compra acciones de la empresa B, pero con esa compra de acciones no la controla, pero sí tiene influencia significativa, ¿no? La empresa A tiene influencia significativa sobre la empresa B. Entonces, esa es una asociada. Y por lo tanto, si es una asociada, esa contabilidad de esa inversión la tendrá que llevar con el método de participación. ¿Qué es un acuerdo conjunto? Dice, es un acuerdo por el cual dos o más partes tienen el control conjunto de la operación. Este tema de acuerdo conjunto está normado o está reglado, digamos, en la NIF 11. Y en la NIF 11, pues, te va a decir que los acuerdos conjuntos se dividen en dos, ¿no? Se divide en operaciones conjuntas, donde no hay un ente, no hay una contabilidad separada. Es los famosos joint ventures, ¿no? Es una operación conjunta. Y, digamos, hay los negocios conjuntos. Los negocios conjuntos, ahí sí hay una empresa tercera, ¿no? Donde dos o más han invertido en acciones, pero que la controlan en forma conjunta. Entonces, en resumen, cuando hay control, la inversión implica que hay una subsidiaria. Cuando hay influencia significativa, la inversión significa que hay una asociada. Y cuando hay control conjunto, significa que hay un acuerdo conjunto. Ahora, ¿qué implica estas inversiones? Implica lo siguiente. Cuando se trata de una inversión en una subsidiaria, entonces se tendrá que emitir estados financieros consolidados. Pero si la inversión es una asociada o es un negocio conjunto, ¿no? Donde, digamos, en el negocio conjunto hay inversión en acciones, entonces esa inversión en la contabilidad del inversor, el que compró las acciones, se tendrá que usar el método de participación. ¿Ok? ¿Qué más debemos saber? Oye, ¿y qué pasa con la matriz? Oye, la matriz, claro, la matriz más las subsidiarias hacen el estado financiero consolidado. Oye, pero la matriz tiene su contabilidad separada también, tiene su contabilidad individual, tiene sus estados financieros individuales. Esos estados financieros individuales de la matriz se llaman estados financieros separados. Y la pregunta es, oye, ¿y en ese estado financiero separado de la matriz, esa inversión que está en la cuenta 30 del plan contable, cómo se lleva? Entonces me tengo que referir a la NIF 27, que habla de estados financieros separados, y me dirá pues que esa inversión en la cuenta 30 del plan contable que tengo en las subsidiarias se puede llevar bajo tres métodos. Las puedo llevar al costo, las puedo llevar a valores razonables, con lo cual aplicaré la NIF 9, o las puedo llevar por el método de participación patrimonial, por lo cual aplicaré, digamos, la NIF 28 para todo cómo se lleva el método de participación, ¿no? Y esto es como un árbol de decisión, ¿no? Oye, cuando invierto en acciones, ¿qué norma aplico? ¿No? Porque, digamos, cuando yo invierto en acciones, cuando la empresa A compra acciones de otra empresa, puede caer en la NIF 10, puede caer en la NIF 28, puede caer en la NIF 11. Estábamos viendo, oye, ¿y qué NIF aplico? Dependiendo, la primera pregunta es, oye, ¿tengo control individual? ¿No? ¿Tengo control individual? ¿Soy el mandamás, el que manda en esa empresa? Si la respuesta es sí, entonces tendré que aplicar la NIF 10 y tendré que hacer mis estados financieros consolidados. ¿Ok? Si la respuesta es no, entonces la segunda pregunta que te va a hacer, oye, ¿tengo control conjunto? Es decir, que los mandamases de esta empresa soy yo más otro más, o más un tercero. Si la respuesta es sí, ¿no? Sí hay control conjunto, ¿no? Entonces me tengo que preguntar, oye, ¿este acuerdo conjunto es una operación conjunta o es un negocio conjunto? Una operación conjunta,
como ejemplo son los joint ventures, es decir, se junta la empresa A, la empresa B para hacer una obra, no tienen contabilidad independiente, pero digamos, se han juntado para hacer la obra, la construcción, termina la construcción y se separan. Entonces, cuando es una operación conjunta, se rige por la NIC 11. Y ahí no hay compra de acciones, pues, ¿no? Ahí no hay compra de acciones. Entonces, pero digamos, ¿cómo registro esa operación conjunta? La NIC 11 me dice que cada empresa que controla parte del acuerdo conjunto llevará los activos, pasivos, ingresos y gastos en forma proporcional, ¿no? En cambio, cuando es un negocio conjunto, aquí sí hay una empresa, es decir, aquí sí hay compra de acciones. Entonces, esas acciones, ¿cómo se registran? Se le aplica el método de participación, de acuerdo a la NIC 28. Ahora, si la respuesta fuera, oye, control conjunto, y la respuesta fuera no, entonces la siguiente pregunta que me hago, oye, si no hay control conjunto, no hay control individual, ¿hay influencia significativa? Si la respuesta es sí, hay influencia significativa, las acciones que he comprado de esta empresa será una asociada y tendré que aplicar la NIC 28, el método de participación. Si la respuesta es no, es decir, este no significa que no hay control individual, no hay control conjunto y no hay influencia significativa, entonces estas acciones que compré le tendré que aplicar la NIC 9 y la tendré que registrar a valores razonables. Ese es el esquema de las inversiones en acciones. Es decir, puedo aplicar NIC 10 si hay control, puedo aplicar NIC 11 si hay control conjunto, puedo aplicar NIC 28 si hay influencia significativa, o si no hay ninguna de las tres, tendré que aplicar NIC 9, ¿no? Ok, entonces ese es el panorama cuando uno invierte en acciones, ¿no? Entonces, cuando uno invierte en acciones, tiene que definir cuál es la NIC que le aplica, ¿ok? En base a lo que hemos hablado. Ahora entremos ya en detalle de la NIC 10, cuando hay control. Y dentro del alcance de esta norma nos dice lo siguiente: una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIC se aplica a todas las entidades, excepto para los siguientes casos. Sí, ¿cuál es la regla general? Y eso un poco nos tenemos que acostumbrar que, digamos, en las NIF hay reglas generales y hay excepciones a la regla general, ¿no? Lo que uno más se acuerda, pues, es la regla general, ¿no? A veces las excepciones uno le es un poco más difícil recordarlas. Entonces, veamos cuáles son las excepciones. Entonces, como regla general, si hay control, tengo que consolidar. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Cuando no consolido, a pesar que puedo tener control. Entonces, veamos cuáles son esos casos. Dice, una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las siguientes condiciones. Todas. Y son 1, 2, 3, 4. 4 condiciones, ¿no? Es decir, esas 4 condiciones yo las debo cumplir. Si las cumplo, entonces no estoy obligado a consolidar, a pesar que tengo control, ¿no? Lógicamente, estas condiciones, que a pesar que la empresa A tiene control sobre la empresa B, no está obligada a consolidar, estas condiciones, estas 4 condiciones que debo cumplir las 4, son situaciones especiales, ¿no? ¿Cuáles son esas 4? Dice, la empresa donde se ha invertido, ¿no? Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad, ¿no? Es decir, ¿qué significa? La empresa A ha comprado el 100% de las acciones de B, o ha comprado solamente una parte, solamente ha comprado el 70% de las acciones de B. Por eso dice, es una subsidiaria, es decir, la empresa B, donde se ha comprado de las cuales se ha comprado las acciones, es una subsidiaria total. Total significa que he comprado el 100%, o parcialmente significa que no he comprado el 100%, he comprado solamente el 90, 70%, o parcialmente por otra entidad, que es la controladora, y todos sus otros propietarios. ¿Cuáles son los otros propietarios? Los que no tienen el control, pues, ¿no? Es decir, si la empresa A
comprando el 70% de las acciones de B, tiene el control, hay un 30% que no es la empresa A. Ese 30% son los otros propietarios, ¿no? Pues es una sociedad total o parcialmente participada por otra entidad, y todos sus otros propietarios, ¿no? En mi ejemplo, ese 30%, incluyendo los títulos de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros conciliados y no han manifestado objeción a ello. Ahora, acá ustedes ven, dice, sin derecho a voto. Lo que pasa que cuando uno compra acciones, hay acciones comunes, las acciones comunes siempre dan al tenedor derecho a voto, y hay a veces acciones preferenciales, y muchas de esas acciones preferenciales, eres accionista, pero no tienes derecho a voto. Pero lógicamente, si no tienes derecho a voto, vas a tener otras características, ¿no? Es decir, vas a tener otros beneficios, ¿no? Muchas veces esos beneficios es que esas acciones preferenciales no me dan derecho a voto, pero sí me dan derecho a, digamos, a dividendos preferenciales, ¿no? Entonces, primer requisito es que los otros accionistas le he comunicado que no va a consolidar y no han puesto objeción. Segunda condición, sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en el mercado público. ¿Qué es un instrumento de deuda? Por ejemplo, un instrumento de deuda más representativo son los bonos. Es decir, la empresa A ha invertido en la empresa B. Ya, entonces la empresa B, sus instrumentos de deuda, ejemplo, un bono, o instrumento de patrimonio, es decir, sus acciones, no se negocian en un mercado público, es decir, no se negocia en una bolsa de valores, ¿no? Sí, la empresa A compró acciones de la empresa B, la controla, pero para que no se consolide, tiene que cumplir que sus instrumentos de deuda, llámese bonos, o llámese instrumento de patrimonio, llámese acciones, estas no se negocian en el mercado público, es decir, no se negocia en una bolsa de valores, nacional o extranjera. Tercer requisito, no se registran sus estados financieros, es decir, acá, en mi ejemplo, la que compra es la empresa A, controladora, la subsidiaria es la empresa B. Cuando dice no se registra sus estados financieros, ¿de quién se refiere? Se refiere a la empresa B, de la subsidiaria. Dice, no registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores o otra organización reguladora con el propósito de emitir algún tipo de instrumento de mercado público. Es decir, aterricemos aquí al Perú. Esta empresa subsidiaria, digamos, no ha registrado sus estados financieros, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Y por qué no lo ha registrado? Pues no tiene intención de emitir valores públicos. ¿Qué son valores públicos? Valores que se emiten a través de la bolsa, llámese bonos, llámese acciones, ¿no? Entonces, no ha registrado sus estados financieros de la bolsa. Y el cuarto requisito dice, su controladora final. A ver, me voy a salir un ratito acá del PowerPoint y me voy a ir un ratito al S para explicar qué cosa es una controladora final, para poder explicar este cuarto requisito. Me voy al Excel y voy a agrandarlo un poco. Vamos a suponer que acá tengo la empresa A. La empresa A. Y esta empresa A tiene acciones de la empresa B. ¿Cuánto tiene? Tiene el 100%. Vamos a poner así, tiene el 100% de las acciones de B. ¿Sí? Y a la vez, la empresa B tiene acciones de C, acciones de D y acciones de F. Esta B tiene, digamos, 80% de las acciones de C. Tiene el 90% de las acciones de D y tiene el 95% de las acciones de F. Y vamos a suponer, para mi ejemplo,
vamos a suponer para mi ejemplo que, digamos, con estos porcentajes, la empresa B tiene el control. Tiene el control. La empresa B tiene el control, con esta participación que tiene en C, D y F, tiene el control de cada una de estas empresas, ¿no? Y que la empresa A, con este 100%, también tiene el control. Ya. Y digamos, esta empresa B está analizando si consolida C, ¿no? Esta empresa B, voy a poner amarillo, está analizando si consolida la empresa C. Y supongamos que la empresa C cumple el requisito 1, que hemos visto, cumple el requisito 2, cumple el requisito 3. A cumplir los 3 requisitos. Y ahora va a ver si cumple el requisito 4. El requisito 4 me dice que, a ver, veámoslo otra vez, que dice el requisito 4, dice, su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIF, en los cuales las subsidiarias se consolidan o se miden a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con esta NIF. A ver, regresemos al Excel. Oye, no, este no era, este acá, ya. Esta empresa B es una controladora intermedia, ¿no? Este es controladora intermedia. ¿Sí? Y digamos, esta empresa B no consolida a C, no lo consolida. Porque está asumiendo que cumple el requisito 1, 2 y 3. Pero ¿cuál es el 4? ¿Cuál es el requisito 4? Para que no consolide B a C. Esta B es el controladora intermedia. ¿Cuál es la controladora final? La controladora final es esta A. Este es controladora final. Ya. Entonces, para que B no consolide a C, implica que ha cumplido con el requisito 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuál es el requisito 4? Ah, ya. B no consolida C porque la que consolida a todo el grupo es B. Es decir, B va a consolidar a B, va a consolidar a C, va a consolidar a D y va a consolidar a F. ¿No? Si B consolida todo, de acuerdo a NIF, y sus estados financieros son públicos, entonces a cumplir el requisito 4 y por lo tanto B no tiene que consolidar.